Bueno, bienvenidos a la introducción general de un experimento que voy a hacer en este año nuevo, que es la teoría del arte, del modernismo y la modernidad y sus marcos. Todo curso de teoría del arte presupone una decisión previa, aunque rara vez la explicite. Decidir qué entendemos por teoría, qué entendemos por arte y sobre todo qué tipo de relación suponemos entre teoría y arte. Durante buena parte del siglo XX, esa relación fue pensada como una secuencia relativamente estable. Primero la práctica artística, luego la reflexión teórica y luego el marco que la legitima o la interpreta. Esta concepción hereda de un modelo moderno de conocimiento que sostuvo la idea de que el arte produce objetos y que la teoría, en un segundo momento, produce conceptos. Sin embargo, una de las tesis centrales que recorrerá este curso, que va a ser de todo el año, es que esta separación es históricamente insostenible. La teoría del arte no surge después del arte moderno, emerge con él, lo atraviesa, lo constituye y en muchos casos lo antecede. El siglo XX no inaugura simplemente una serie de estilos o movimientos artísticos, sino que inaugura un régimen nuevo en el que la producción artística y la producción discursiva se vuelven inseparables. Es un siglo de manifiestos, textos programáticos, declaraciones de artistas, polémicas públicas, escritos críticos y debates institucionales que no funcionan como comentarios externos a la obra, sino como parte activa de su campo de existencia. En ese sentido, la teoría del arte no debe entenderse como un conjunto de ideas abstractas que flotan por encima de las prácticas, digamos, artísticas, sino como una forma históricamente situada de intervención en el mundo visual, históricamente situada, una forma material y política de intervenir. Pensar la teoría del arte, entonces, es pensar un campo de fuerzas, donde prácticas, instituciones y públicos se coproducen. Uno de los grandes problemas heredados del modernismo consiste en haber naturalizado la idea de que existe algo así como el arte moderno, como una entidad coherente, unificada y progresiva. Esta narrativa ampliamente difundida por museos, manuales, exposiciones, sobre todo las exposiciones del canon, y textos fundacionales, organizó la historia del arte del siglo XX como una sucesión de rupturas internas, que van del realismo al impresionismo, del cubismo a la abstracción a la vanguardia y de las vanguardias a la autonomía formal. Sin embargo, esta secuencia no describe simplemente un proceso histórico, sino que construye un marco normativo. Define qué cuenta como arte y qué no, o como arte relevante, qué prácticas quedan dentro del relato y cuáles son excluidas, qué geografías se vuelven centrales y cuáles permanecen periféricas. La teoría del arte del siglo XX surge precisamente en tensión con esa naturalización, no como una corrección externa, sino como una disputa interna al campo del arte.
Desde muy temprano, los debates teóricos no giran únicamente en torno a la forma o el estilo, sino en torno a cuestiones mucho más profundas. La función social del arte, su relación con la política, el estatuto de la representación, la autonomía estética, la experiencia del espectador, la historicidad de los lenguajes visuales. En otras palabras, la teoría del arte no pregunta solamente qué es una obra, sino qué hace una obra, en qué condiciones actúa y qué tipo de mundo presupone o produce. Una de las tensiones fundamentales que atraviesa el siglo XX y que este curso va a retomar de manera sistemática, estamos hablando de por lo menos eh, 400 textos originales de teoría del arte, ¿no? Que vamos a discutir críticamente. Por un lado tenemos una teoría concebida como explicación retrospectiva, que es un discurso que llega después, ordena lo ocurrido y le da sentido. Por otro, tenemos una teoría concebida como fuerza constitutiva, un conjunto de ideas que intervienen activamente en la producción, circulación y recepción de arte. Esta tensión no se resuelve, se mantiene como una condición estructural del campo. Y es precisamente en ese conflicto donde se juegan muchas de las disputas más relevantes del arte moderno y contemporáneo. El modernismo, en su versión más influyente, tendió a privilegiar una concepción autorreferencial del arte. La obra debía ser autosuficiente, autónoma, legible de sus propias condiciones normales y formales. La teoría en este marco funcionaba como una suerte de aparato de validación. Identificaba las reglas internas de cada medio, delimitaba su especificidad y establecía criterios de calidad. Sin embargo, esta concepción convivió, no sin conflicto, con otras posiciones que entendieron el arte como una práctica socialmente situada, atravesada por condiciones históricas, económicas y políticas que no podían ni pueden ser neutralizadas en nombre de la pureza formal o el formalismo. El punto crucial aquí no es elegir entre una posición y otra, sino comprender que ambas forman parte del mismo campo de problemas. Y yo sé que muchos van a encontrar lo que estoy diciendo complicado, pero si me tienen paciencia, a través de este 2026, van a entenderlo. Porque el arte moderno se define tanto por su aspiración a la autonomía como por múltiples formas en que esa autonomía fue cuestionada, negada y reformulada. El realismo, el constructivismo, el surrealismo, el arte político, el arte conceptual, las prácticas feministas, postcoloniales y queer no aparecen como desviaciones marginales, sino como respuestas internas a las promesas y límites del proyecto moderno. La teoría del arte del siglo XX se construye en gran medida como una cartografía de estas tensiones. A partir de la segunda mitad del siglo XX y con mayor intensidad hacia sus últimas décadas, esta cartografía se vuelve aún más compleja. La noción misma del modernismo comienza a ser puesta en cuestión no sólo como estilo o período, sino como régimen de legitimación cultural. El surgimiento del llamado posmodernismo en la década del 80, en el norte, el 90 en el sur, no debe
entenderse como una simple superación cronológica del modernismo, sino como una crisis de presupuestos fundamentales. La idea de progreso lineal, la centralidad del sujeto autónomo, la separación entre alta cultura y baja cultura o cultura popular, la neutralidad de las instituciones artísticas, la universalidad de los criterios estéticos. En este contexto, la teoría del arte ya no puede limitarse a describir estilos o analizar obras, sino que debe interrogar sus propias condiciones de posibilidad. ¿Desde dónde se habla cuando se habla de arte? ¿Qué tradiciones intelectuales se están privilegiando? ¿Qué voces quedan fuera del canon teórico? ¿Qué relación existe entre teoría del arte y otras formas de teoría crítica, filosofía, sociología, psicoanálisis, estudios culturales, de donde yo vengo, teoría feminista, de donde yo vengo, estudios postcoloniales, de donde yo vengo? Estas preguntas no son externas al campo, sino que lo reconfiguran desde adentro. También tiene sus límites. Uno de los aportes más decisivos de la teoría del arte en las últimas décadas ha sido precisamente el desplazamiento del foco desde la obra aislada hacia los sistemas que la hacen posible. Instituciones, archivos, mercados, tecnologías de reproducción, dispositivos expositivos, marcos legales, regímenes de visibilidad, todos estos elementos pasan a formar parte del análisis. El arte deja de ser pensado como un objeto autónomo y comienza a ser entendido como una práctica relacional situada en redes complejas. Estas redes, por supuesto, están definidas por el poder y el significado de las cosas. La teoría del arte se convierte así en una forma más crítica institucional, pero amplificada. Este desplazamiento no implica la negación de la experiencia estética, sino su reconfiguración. La experiencia ya no se concibe como un encuentro inmediato y universal entre un sujeto y un objeto, sino como un proceso mediado por saberes, expectativas, memorias y contextos. Ver una obra es siempre hacerlo desde un lugar histórico determinado. La teoría no viene a reemplazar esa experiencia, sino a hacer visibles las condiciones que la estructuran. En este sentido, la teoría del arte no empobrece la experiencia, sino que la hace densa, la densifica. Otro eje fundamental que atraviesa este curso es la relación entre teoría y contexto. Durante mucho tiempo, la historia del arte tendió a separar el análisis formal del análisis conceptual, como si se tratara de niveles distintos y jerárquicamente ordenados. Sin embargo, una de las lecciones centrales del pensamiento crítico contemporáneo es que esa separación es artificial. Las formas no existen al margen de los contextos. Los contextos no se expresan fuera de las formas. La teoría del arte se sitúa precisamente en ese punto de cruce donde lo visual, lo material y lo histórico se entrelazan. Pensar el arte del siglo XX y XXI exige, por lo tanto, abandonar cualquier pretensión de neutralidad. Toda selección es una toma de posición. Todo marco teórico implica una exclusión.
Este curso no aspira a ofrecer un relato totalizante ni definitivo, sino a construir un espacio de interrogación. No se trata de transmitir un conjunto cerrado de conceptos, sino de activar una forma de pensamiento crítico que permita leer las prácticas artísticas como intervenciones situadas en conflictos más amplios. En ese sentido, la teoría del arte no es un saber especializado reservado a expertos, sino una herramienta para pensar la cultura visual en su conjunto. Vivimos en un mundo saturado de imágenes, dispositivos y narrativas. La mayoría de las narrativas en las que hoy vivimos son visuales, y todo esto organiza nuestra experiencia cotidiana. El arte no está separado de ese mundo, sino que lo condensa, lo intensifica y a veces lo subvierte. La teoría del arte en ese sentido ofrece un conjunto de instrumentos para leer esas operaciones, para desnaturalizar lo que parece dado y para comprender cómo se produce sentido y valor en el campo visual. Finalmente, este curso parte de una convicción clara, que es que la teoría del arte no es un ejercicio retrospectivo en una disciplina cerrada, sino un campo en permanente transformación. Las preguntas que animaron el debate en el siglo XX no desaparecen en el siglo XXI, sino que se reformulan. Y esto lo vamos a ver. Nuevas tecnologías, nuevas políticas de identidad, nuevas configuraciones geopolíticas y nuevas formas de producción cultural que exigen revisar constantemente nuestro marco de análisis. Entonces, la teoría del arte no proporciona respuestas definitivas, pero sí permite formular mejores preguntas. Esta introducción no busca entonces establecer un canon ni fijar un método único, sino abrir un campo de problemas. A lo largo de la serie de videos, que van a ser muchos, que componen este curso, vamos a explorar textos, autores y debates que han definido y redefinido la teoría del arte moderno contemporáneo. Lo vamos a hacer para clausurar el sentido de las obras, pero de una manera, no para clausurar el sentido de las obras, sino para abrirlas, pero para comprender cómo esas obras piensan, actúan y disputan su lugar en la historia. Este no va a ser un libro sobre un libro, que yo les voy a mostrar, sino va a ser una crítica a ese libro, un replanteamiento de todos esos textos, cómo tratar las formas en que una sociedad se piensa a sí misma a través de sus imágenes.